2025 va a ser uno de los mejores años de la historia para el sector cripto. Este probablemente sea uno de los vídeos más importantes que necesitas ver si quieres aprovechar todos los meses de ciclo alcista que se vienen por delante. Y es que hay muchísimos datos que nos confirman que 2025 va a ser uno de los mejores años del sector cripto. No es que lo diga yo, no me lo invento yo, sino que hay muchísimos datos objetivos que nos muestran que Bitcoin y el resto de altcoins pueden subir muchísimo de precio en las siguientes semanas y meses. Por eso mismo, con este vídeo quiero enseñarte qué es lo que pensamos nosotros que va a pasar durante todo 2025 y además te vamos a hablar de las mejores narrativas para sacar la máxima rentabilidad posible a nuestro portafolio, además dejando ejemplos de proyectos de cada una de estas narrativas. Antes de empezar, te quiero recordar que estamos preparando el reto Aprovecha 2025, el año cripto más rentable, que dará comienzo el 12 de enero hasta el 16 de enero. En este reto vamos a hacer una serie de clases totalmente gratis en las que vamos a enseñar desde cero, literalmente, cómo poder invertir en este sector de manera segura y rentable. Si no nos conoces todavía, somos una academia que llevamos más de 4 años de experiencia enseñando a miles y miles de personas y sabemos exactamente qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué errores debes evitar y cómo poder aprovechar al máximo los siguientes meses de ciclo alcista, y sobre todo también vamos a enseñar a cómo poder salir en el momento que haya que salir de este mercado para no quedarte enganchado. Así que si quieres registrarte a este reto para empezar a invertir de manera segura y rentable en criptomonedas de una vez por todas, recuerda que tienes el link en la primera línea de la descripción. Y por último, recuerda también suscribirte al canal si te están gustando esta serie de vídeos. En 2025 vamos a aumentar muchísimo el contenido, vamos a traer más vídeos de más valor, así que si no te los quieres perder te puedes suscribir al canal, además de que nos apoyas muchísimo. Y recuerda también que el mejor momento para aprender sobre Bitcoin fue en 2009, pero el segundo mejor momento es ahora. Empezamos. El primer dato que quiero enseñarte para que veas por qué pensamos que 2025, sobre todo estos primeros meses de 2025, van a ser muy buenos para Bitcoin y el resto de criptomonedas, es estos datos de aquí, en los que podemos ver el año dividido por trimestres y el comportamiento de Bitcoin en cada uno de estos trimestres y de estos años, ¿vale? Lo curioso, y a esto se le llama estacionalidad, algo que se repite en la historia, es el comportamiento de Bitcoin en los años post-halving, es el comportamiento del precio de Bitcoin en los años post-halving. Es decir, en 2012 tuvimos un halving, en 2016 tuvimos un halving y en 2020 tuvimos otro halving y luego el último, que es el que estamos viendo ahora, que ha sido en 2024. Fijaos lo que ha pasado después de cada uno de esos años. Si tuvimos el primero en 2012... En 2013, Bitcoin en el primer trimestre subió un 539%. Esto obviamente es una auténtica locura, no va a pasar lo mismo, pero porque aquí Bitcoin era todavía muy pequeño, entonces la subida fue muy pronunciada. Luego tuvimos en 2016 otro halving y aquí podemos ver en 2017, el año posterior, la subida que tuvo Bitcoin en ese primer trimestre, que fue de un 12% únicamente Bitcoin. Y luego tenemos en 2021, 2020 halving, 2021 Bitcoin tuvo una subida en el primer trimestre, es decir, de enero a marzo, de un 100%. Esto es únicamente Bitcoin, ¿vale? Imaginad el resto de criptomonedas. Por ejemplo, aquí lo podemos poner en Ethereum, que se nota todavía muchísimo más. En 2017, después del halving de 2016, pues Ethereum subió un 518%, imaginad el resto de las altcoins. Luego tuvimos en 2021, el año posterior al halving de 2020, una subida del 160%, y luego, como digo, vamos a ver lo que va a pasar en 2025, ya que en 2024 hemos tenido el último halving. Por otro lado, tenemos esta gráfica que también es muy interesante, que nos enseña el comportamiento de Bitcoin en los años que hemos tenido elecciones de Estados Unidos y nos lo compara en días, es decir, después de X días, 0, 100, 200, 300, así hasta 1300 días después de las elecciones de Estados Unidos. Tenemos en este azul clarito el 2012, ¿vale? Es decir, las elecciones de 2012. Y podemos ver el comportamiento que tuvo Bitcoin después de las elecciones, que fue una auténtica locura. Esto pasa lo mismo, como he comentado antes, obviamente 2012 Bitcoin era todavía muy pequeño. Luego tenemos en 2016, la línea negra, esta de aquí, el comportamiento que tuvo Bitcoin. También después de X días de las elecciones de Estados Unidos, que casualmente las elecciones de Estados Unidos coinciden siempre con el halving de Bitcoin, pues fue una auténtica locura, como podemos ver. Y luego tenemos esta línea de azul marino 2020, ¿vale? Obviamente aquí pues tuvo una subida, tuvo una caída más fuerte porque 2020 ya sabemos todos lo que pasó, ¿vale? Que nos encerraron a todos en nuestra casa debido a
un virus y pues entonces el comportamiento no fue tan bueno, pero luego la recuperación se puede ver claramente. Y aquí nos enseñan con la línea roja discontinua, hacen una similitud de lo que podría pasar en este año y lo bueno, no sabemos si, obviamente esto es una simulación, no sabemos si se va a cumplir a la perfección, pero sí que nos muestra que estamos todavía aquí, muy pocos días después de las elecciones de Estados Unidos y nos queda todo este recorrido. No sabemos si va a venir por aquí, si se va a quedar un poquito más abajo, pero lo que sí sabemos es que todavía estamos en uno de los momentos muy incipientes antes de la gran explosión de Bitcoin y sobre todo del resto de altcoins. De hecho, quiero enseñar también este otro gráfico que es muy interesante, en el que se enseña un ciclo completo de Bitcoin, que son 4 años. Tenemos el mercado bajista, luego el periodo de acumulación, luego el del año del halving, que es cuando empieza todo a subir un poco, y luego tenemos el cuarto año después de halving, que es este 2025, cuando todo explota. Y aquí lo podemos ver cómo se ha cumplido a lo largo de la historia. Tenemos un primer año bajista, aquí en 2014, luego el de acumulación 2015, 2016 año del halving y 2017 año posterior al halving, explosión. Podemos volverlo a ver aquí, 2018 mercado bajista, tenemos 2019 periodo de acumulación, 2020 año del halving y en 2021, que es aquí, justo en la flecha, tenemos la gran explosión. ¿Qué ha pasado ahora? 2022 tuvimos el gran periodo bajista, 2023 estuvimos acumulando, 2024 año del halving y justamente ahora estamos en esta flecha que si se cumple toda la historia, lo que siempre decimos, la historia no se repite pero rima, tendríamos la gran explosión que estamos todos esperando. Otro dato muy importante que puede hacer que 2025 sea un gran año es que llega Trump al poder definitivamente en este mes de enero. Trump ya cogerá el poder de los Estados Unidos y ya sabemos que ha confirmado que quiere crear una reserva de valor en Bitcoin desde los Estados Unidos y podemos ver incluso noticias de Forbes que dice que podría llegar a los 15 trillones de dólares esta reserva. Por otro lado, algo también muy positivo que se ha dado justo iniciando este 2025, el 3 de enero, es decir, ayer, en el momento de grabar este vídeo, es que FTX ha empezado a pagar a todos los usuarios que se quedaron enganchados dentro del exchange con todo el colapso que hubo. Pues muchísimas personas tenían criptomonedas depositadas en este exchange. En su momento era el segundo más grande del mundo, después de Binance, y están empezando a pagar a estos usuarios. ¿Qué es lo interesante? Que estos usuarios van a recibir todo su dinero en cash, es decir, en moneda estable. No lo van a recibir ni en Bitcoin, ni en Ethereum, ni en ninguna criptomoneda. ¿Por qué es bueno esto? Porque muchos usuarios van a recibir esas monedas estables y tal y como está el mercado y todo lo bueno que se viene por delante, es muy probable que toda esa liquidez entre al mercado, que son billones y billones de dólares. ¿Por qué es probable? Porque se vienen unos meses muy buenos por delante y hay muchos usuarios que van a coger esa liquidez que ya ni contarían con ella y la van a depositar y van a empezar a comprar proyectos. Sí que es verdad que por otro lado habrá inversores que digan, vale, yo no quiero saber nada después de todo lo que me ha pasado de este sector, quiero irme de las criptomonedas y directamente retirarán esas monedas estables. Pero no hay ninguna presión de venta porque ya directamente son monedas estables, no tienen que vender ninguna criptomoneda para llevarse ese dinero. Entonces, es totalmente positivo. Esos billones de dólares, vamos a contar que la mayoría de ellos van a entrar al sector cripto porque muchos inversores van a decidir quedarse en el sector y otros van a decidir retirarlo, pero que no va a influir de manera negativa porque no van a tener que vender nada. Y ya por último, antes de pasar con las narrativas y los ejemplos de proyectos que nosotros estamos comprando para este 2025, os quiero enseñar este dato también que es súper importante, la dominancia de Bitcoin. Como estábamos hablando el 2 de enero, nuestro trader del canal Alfa y de la academia nos comentaba que la dominancia de Bitcoin estaba yendo según lo que esperábamos. Podemos ver en esta gráfica cómo la dominancia de Bitcoin llevaba meses subiendo, tuvo una gran caída en diciembre, noviembre y diciembre, cuando vimos hace unas semanas toda esta explosión de las altcoins. Luego, con la caída de las altcoins, es cuando la dominancia de Bitcoin subió de nuevo, pero mantuvo esta resistencia para ahora estar cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanta más dominancia de Bitcoin caiga, más dinero va a fluir de la dominancia de Bitcoin, es decir, de Bitcoin hacia las altcoins. Por eso, si se cumple este pronóstico, los siguientes meses para las altcoins van a ser una auténtica locura, porque es cuando todo el dinero que está acumulado en Bitcoin, Bitcoin lateraliza en cuanto a precio
y todo ese dinero baja a las altcoins y es cuando vemos a Ethereum subir mucho más que Bitcoin y el resto de altcoins tener esas barbaridades de rentabilidades de un por 5, por 10 y todo lo que se vive en un ciclo alcista. Visto todo esto, vamos a hablar de las narrativas que para nosotros a día de hoy más van a explotar en este 2025. Vamos a dar también ejemplos de proyectos de cada una de ellas, pero eso sí, antes de empezar con las narrativas y con los proyectos, he dicho a día de hoy, porque el tema de las narrativas es súper importante dominarlo. Las narrativas, y sobre todo en el sector cripto, que va todo súper rápido, cambian casi mes a mes. No mes a mes, pero pueden cambiar en 2 meses, en 3 meses. Y esto es muy importante conocerlo porque hay que saber ir cogiendo profits cuando una narrativa nos está yendo bien para tener liquidez cuando salga otra y poder aprovecharlo. Y además también no quedarnos enganchados. Hemos visto narrativas como las memes, como la inteligencia artificial, como muchísimas otras que primero explotan y luego se desinflan un poco, se enfrían para incluso luego volver a seguir subiendo, pero pueden estar durante meses enfriándose y si nosotros no somos conscientes de que una narrativa dura un corto periodo de tiempo y tenemos que sacar profits, todo lo que nos ha costado ganar durante semanas lo podemos perder en cuestión de días, porque el mercado cripto va así, sube durante semanas muchas narrativas, la cuestión es anticiparse a ellas y luego si no sabemos sacar profits cuando tenemos un 50, un 100% de rentabilidad en esos proyectos pequeñitos que hemos conseguido anticiparnos en las narrativas, luego van a caer en cuestión de días y nos quedaremos sin todas esas ganancias, ya no sabremos qué hacer, si salir en break-even o si comprar más, y entonces ya empezaremos a tomar medidas desesperadas que nos harán perder dinero. Así que dicho esto, vamos ya con las 3 narrativas y los proyectos que yo creo que tienen más potencial a día de hoy. La primera de ellas llevamos semanas comentándola en este canal. Espero que nos sigáis y hayáis aprovechado algunos de los proyectos que hemos comentado porque literalmente han explotado. Muchos de ellos llevan más de un 100% y son los agentes de inteligencia artificial. Es una tendencia todavía muy incipiente, aunque veamos que ya ha explotado y que hay proyectos que han hecho auténticas barbaridades, la mayoría de estos proyectos están todavía en fase beta y además son una narrativa muy útil y que tiene muchísimo sentido para los inversores retail, es decir, personas nuevas que entran al sector, porque todos estos proyectos son agentes que se encargan de hacer más fácil la inversión a personas que no saben invertir en criptomonedas, a través de inteligencia artificial, como podría ser un chat GPT en la vida real, pero dentro del mundo cripto hay de todo tipo y son muy útiles y por tanto muy vistosas de puertas para afuera para todos esos inversores nuevos que entren al sector. De hecho, como digo, en este canal hemos estado hablando de muchas de ellas que están aquí punteras, como IXBT, Fartcoin, hemos estado hablando de Virtual, i16Z, de Griffin y muchísimas más que están a la cabeza de este sector. Dicho esto, voy a comentar cada una de ellas. La primera, que yo creo que tiene más sentido, sobre todo para los que seáis más conservadores, es Virtual. Es una moneda que, como podéis ver en la gráfica, o sea, no para de subir. Y esto es porque realmente tiene dos cosas que son muy interesantes. La primera es que es la madre de esta narrativa, podríamos decir. Es un protocolo que se encarga de crear más agentes de IA. Entonces, digo que puede ser la más conservadora, primero porque es una de las más grandes y segundo porque se encarga de crear otros agentes de IA. Entonces estamos invirtiendo en el ecosistema en general. No nos la estamos jugando a un único proyecto que hace una cosa específica y que dependemos de que ese proyecto vaya bien o no, sino que estamos invirtiendo en toda la narrativa de agentes de IA porque es un proyecto que se encarga justamente de crear otros agentes. Entonces es invertir en el ecosistema en general. Y luego, en segundo lugar, tiene un tokenomics que es muy interesante porque se queman muchísimos tokens. La mayoría de agentes de IA para crearse tienen que comprar primero virtual para poder utilizar este protocolo y crear ese agente de IA. Por tanto, tiene una presión de compra muy fuerte y además muchísimas personas para comprar otros agentes de IA primero tienen que comprar virtual y esto también hace que tenga una presión de compra muy alta. En segundo lugar tenemos a Griffin, otro de nuestros proyectos que no hemos parado de comentar. De hecho, lo estuvimos comentando pues a principios de diciembre, incluso por noviembre, pero bueno, a estos precios más o menos. Vemos que está casi en máximos históricos, 400 millones. Este proyecto se compra en Solana, se puede comprar de manera descentralizada. Y además es súper interesante porque si vamos a su Twitter podemos ver literalmente cómo funciona y es un chat GPT de Solana. Es decir, lo que he comentado, si alguien empieza a invertir en el sector cripto y no tiene ni idea, directamente escribiendo y hablando con este agente de IA puede hacer cualquier función dentro de la blockchain, como comprar, recibir un airdrop,
hacer un puente de una blockchain a otra y solamente escribiendo, este agente de IA ya se encarga de hacerlo. Por eso es tan potente y tan útil. Además de esto, si investigamos un poquito por su Twitter, podemos ver que la cuenta oficial de Solana ha respondido alguna vez a esta cuenta y esto quiere decir que ya tienen relación con el equipo e incluso el cofundador de Solana Labs, una de las personas más importantes de todo el ecosistema de Solana, también le ha ido pidiendo por Twitter que hiciera ciertas acciones y Griffin ha cumplido sin ningún problema. Y por último, otra cosa muy positiva es que hace poco han sacado un servicio que es como un messenger de agentes de IA, es decir, agentes de IA se pueden interconectar dentro de Griffin y hablar entre ellas. Por tanto, el potencial es increíble, o sea, es un agente que otros agentes van a necesitar si quieren enviar mensajes entre ellos y la utilidad es brutal. Por eso es uno de nuestros favoritos y la verdad que ahora mismo puede estar un poco arriba. Creo que tiene muchísimo recorrido todavía, creo que es un proyecto que no debería tener problemas de llegar al billón de capitalización. No lo tenemos ni en 500 millones ahora mismo, pero sí que es verdad que se puede esperar una mejor entrada por si tiene una corrección para acumular a mejores precios. Y por último, otro de los proyectos que hemos comentado muchísimo en este canal, de hecho lo comentamos también por aquí antes de las navidades y estaba pues a unos 6-5 millones de market cap y ahora lo tenemos en 16 millones, es decir, un por 3 desde que lo estuvimos informando. Este es súper interesante de la blockchain de Base. Se encarga de buscar vulnerabilidades a otros agentes de IA y otros proyectos. Es decir, es un hacker de sombrero blanco, que se dice, que busca vulnerabilidades para comentarlas a los proyectos y que esos proyectos puedan mejorar esa seguridad. Entonces, ha tenido una explosión hace poco porque ha encontrado bastantes fallos en proyectos ya importantes, por tanto se le ha dado como mucha credibilidad a este proyecto y ahora mismo está incluso en una corrección interesante, tocando casi los 30 millones hace 2 días y ahora mismo pues ha tenido una caída que, como digo, puede ser interesante porque desde su máximo lo tenemos en un menos 40%, que pueden ser buenos puntos para acumular. Como digo, este de los agentes de IA es el más pequeño, es decir, es el de más alto riesgo, o sea, es un proyecto que no llega ni a los 50 millones, puede ir muy bien si sigue haciéndolo igual de bien en cuanto a su utilidad o puede directamente quedarse en nada e irse a cero. Dicho esto, vamos con la segunda narrativa de la que quiero hablar y estas son las meme coins. Es una realidad que las meme coins han tenido unas semanas en las que se han ido enfriando muchísimo. Hace varios meses, con todo lo de Mura y la charla que dio que se hizo súper viral, las memes tuvieron una explosión brutal y se hablaba de la meme season y hasta hace poco no se paraba de leer por redes sociales que las meme coins iban a morir. Nosotros hemos estado defendiendo que las meme coins no van a morir, de hecho van a ser una de las narrativas ganadoras en este 2025 e incluso ya se está viendo cómo están empezando de nuevo a despertar. Y esto es lo que he comentado al principio. Las narrativas se mueven así, explotan, luego se enfrían un poco porque las personas empiezan a sacar profit y moverse a otras que sean más tendencia, y luego si son buenas de verdad, como las meme coins, empiezan a resurgir para irse incluso todavía más arriba. Entonces, si no hemos tomado profits, vamos a estar durante semanas comiéndonos este enfriamiento en vez de poder sacar profit, irnos a otras y cada vez ir aprovechando la ola y la tendencia. Entonces, dicho esto, hay que entender que las meme coins pueden no gustar, pero hay que entender que muchas veces en este mercado estamos para la pura especulación. Una cosa es tener, por ejemplo, Bitcoin como reserva de valor y que pensamos que es un activo que va a ser muy bueno en el largo plazo para reservar y hacer crecer nuestro patrimonio, que eso es otro tema, y luego están todos estos proyectos más pequeños o las meme coins que sirven para especular durante un ciclo alcista y hacer que nuestro dinero se multiplique en un corto periodo de tiempo, que es cuando dura el ciclo alcista de Bitcoin. Pero esto hay que entender la diferencia. No es que estemos defendiendo que las meme coins hay que holdearlas o que sean proyectos que tengan sentido para el largo plazo de aquí a 5 años, ni mucho menos. De hecho, en el próximo mercado bajista, probablemente la mayoría de meme coins caigan un 80 o un 90%. Pero si sabemos que hay una oportunidad durante un mercado alcista de criptomonedas, hay que ser conscientes y hay que aprovechar esta oportunidad. Tampoco hay que hacer ojos ciegos a saber que las narrativas más calientes, como las memes o los agentes de IA, pueden hacerse multiplicaciones de por 5 o por 10 durante un mercado alcista. Dicho esto, vamos con la primera meme que os quiero enseñar, una de mis favoritas, por no decir la favorita, la llevo defendiendo muchísimo con todos los alumnos y comentando, y es SPX 6900. Ahora mismo ha tenido
una gran explosión en los últimos días. Es verdad que en estos precios se puede buscar una corrección, pero me parece una meme coin brutal porque es de las únicas que tienen un objetivo muy claro, que es superar al SP500 del sector tradicional. Entonces sabemos que el SP500 del sector tradicional tiene trillones de dólares, obviamente no va a superar una meme coin a uno de los índices más grandes del sector americano, pero sí que tiene un objetivo claro. Entonces, no tiene un techo, es llevarla lo más arriba posible. A diferencia de que otras memes que son únicamente una mascota y ya está, y pues tienen su comunidad, esta meme coin tiene un objetivo claro que es llevarla lo más alto posible. Y esto puede parecer muy simple, pero muchas veces los inversores necesitan eso, un objetivo muy simple al que poder buscar e intentar alcanzar para, sobre todo, además reírse del sector tradicional. Entonces, dicho esto, si le sumamos encima que si entráis en las redes sociales de SPX, creo que no he visto una meme coin con tanta comunidad y tan activa. Cada día hay millones de memes, de vídeos nuevos, o sea, es una auténtica locura. La gente que está dentro de esta moneda la siente muy suya y la quieren llevar muy, muy arriba, por eso la veo tan potente. Creo que están unos precios ahora que se puede esperar incluso una corrección. Y creo también que puede ser interesante que sepáis que no solo está en Ethereum, también se puede comprar en Solana, que es una blockchain muchísimo más barata que Ethereum, y además la tenemos en la mayoría de exchange por si queréis evitar estas comisiones de Ethereum. En segundo lugar tenemos a Goat, una de las meme coins que tiene que ver incluso con los agentes de IA, porque fue la primera meme coin creada por un agente de IA, entonces es la madre de toda esta tendencia que tenemos ahora mismo, que es la más caliente de todas, y creo que están en unos puntos muy, muy interesantes. Ha tenido una guerra contra otras meme coins como por ejemplo Farcoin o i16Z que la han superado y muchas personas la están empezando a dar por muerta. Yo creo que ahora mismo está en unos puntos muy muy interesantes porque va a superar su ATH que está en el 1.3 billones de dólares y ahora mismo lo tenemos en pues eso, unos 600 millones. Creo que si buscamos entrar ya en esta narrativa, en vez de entrar en monedas que ya lleven un 50% de subida, un 100% de subida en una semana, hay que intentar buscar estas que sabemos que van a ser ganadoras también y que están en buenos precios. Entonces, es la madre de todas, es la primera que nació y solamente hace falta un poquito de FOMO o que el precio empiece a tirar para que los inversores vuelvan a ver que se reactiva, vuelva a haber interés y yo creo personalmente, es lo que estoy haciendo yo, sin ninguna duda va a superar su ATH. Y por último, la meme coin que ha dado tanto que hablar, de hecho la llevamos comentando muchísimo en este canal, hemos recibido incluso comentarios de qué pasa con Chill Guy, que se va a morir, esto se va a cero. Nosotros seguimos holdeando, incluso hemos hecho compras a precios más bajos cuando lo hemos tenido por aquí, cuando parecía que todo se iba a cero, lo que siempre decimos. A veces parece que es difícil a nivel mental, pero cuando todo el mundo habla de que algo se va a hacer o cuando hay miedo, si realmente hay fundamentales detrás, es cuando hay que comprar. Y nosotros hemos acumulado más en unos 200 millones y ahora mismo podemos ver la subida que ha tenido literalmente los últimos 2 días, que ha pasado de los 150 millones de capitalización a los 250 millones. Lo hemos vuelto a decir muchas veces. Yo creo que Chill Guy hay muchos indicios que se puede listar en Binance. Wintermute, que es el market maker de Binance, ha acumulado muchísimo, ha comprado muchísimos tokens de Chill Guy y esto suele pasar antes de que se liste un token en Binance. Además, Binance lo tiene también en futuros y lo que suele hacer Binance es primero listar un token en futuros para aprovechar esos tradeos y esas comisiones y luego lo lista en spot. Un listado en Binance puede hacer que pues, el precio se multiplique y más siendo una meme tan pequeña. Yo creo que es la meme del año, todo el mundo la está utilizando, el Just a Chill Guy, o sea, es una meme muy, muy memeable y podemos ver los holders, o sea, tiene 140.000 holders con un market cap muy pequeño, esto quiere decir que hay muchísimas personas interesadas en esta meme. Y por último, la tercera narrativa son los RWA, Real World Assets o la tokenización de activos. Esta narrativa puede parecer que está un poquito menos de moda que las otras dos, porque es una narrativa que cuesta un poquito más de entender, sobre todo a los inversores más nuevos, y yo creo personalmente que es un gigante dormido. Es algo que tiene muchísima más utilidad en el mundo real y es tokenizar todo el mundo tradicional que conocemos, como por ejemplo las acciones, el real estate o cualquier cosa que se nos imagine. De hecho, muchísimas instituciones, bancos de Estados Unidos o los fondos de inversión más grandes del mundo como BlackRock están ya diciendo que la tokenización de activos es el futuro de la economía, la tokenización de la economía y están invirtiendo muchísimos millones de dólares en todo ese ecosistema.
Entonces, como digo, es una narrativa que tiene menos FOMO detrás por alguien que no conoce el sector cripto, porque lo más fácil es entender una meme o un agente de IA y directamente invertir en ello. Pero los RWA es un gigante dormido que si nos sabemos posicionar en buenos proyectos desde ya, nos van a dar muchísimas alegrías en los siguientes meses. Dicho esto, el primer proyecto que quiero enseñar es Ondo, es el más grande de todos, tiene 2 billones de capitalización y podemos ver el buen comportamiento que lleva, por ejemplo, en el último año, un 800% de revalorización, pero sí que es verdad que ha llegado incluso, bueno, ha superado los $2 y ahora mismo está en una caída muy interesante para estar acumulando a estos precios y además es uno de los proyectos más seguros que podemos invertir en los RWA, está en el puesto 61 de CoinMarketCap y BlackRock personalmente ha invertido en este proyecto. Si vamos a las billeteras públicas de BlackRock se pueden ver cómo ha invertido millones y millones de dólares, incluso está utilizando los servicios de tokenización que tiene Ondo. En segundo lugar, uno de nuestros favoritos que hemos traído mil y una vez también a este canal es Clearpool. Este es más pequeño que Ondo, tiene 300 millones de capitalización, actualmente en el puesto 245 y también ha tenido pues precios de 0,50 aproximadamente. En el último mes ha tenido un buen comportamiento y también no tiene una caída tan fuerte como la de Ondo, pero sí que es verdad que está en unos precios interesantes de 0,43 y además pienso que es un proyecto todavía muy pequeño y que no descarto tampoco que en breves pueda haber un listado en Binance, porque Binance ha defendido muchísimas veces los RWA, ha hecho muchísimos artículos hablando de la tokenización de activos y todo su futuro, y hay muchísimos proyectos que ya ha listado, incluso más pequeños que Clearpool, sobre esa narrativa. Entonces, un listado, por ejemplo, en Binance o en Coinbase puede ser un detonante muy bueno para este proyecto. Y por último, un proyecto de RWA de todavía más alto riesgo para mantener lo que estoy haciendo, dejando siempre el último de cada narrativa de más alto riesgo, de 220 millones de capitalización. Tenemos a Pinlink, podemos ver la subida que ha tenido este último año, o sea, una auténtica locura. Y en el último mes, pues también ha tenido una pequeña corrección que se puede aprovechar, ha tocado incluso los $4 hace poco y ahora mismo está en unos 2,46 dólares. Este es un proyecto muy interesante porque si vamos a su web podemos ver que junta 3 narrativas que son muy interesantes. Está el DePIN, que son todos estos datos descentralizados, tenemos los RWA y tenemos también la inteligencia artificial. Entonces es un proyecto pequeño que ya tiene un producto bastante real y que aúna todas estas 3 narrativas que son muy interesantes para este ciclo. Y además algo para mí también positivo es que podemos ver que no está listado prácticamente en ningún exchange, solamente en MEX y se puede comprar desde Uniswap de manera descentralizada. Por tanto, es un proyecto que todavía es pequeño, que si sigue haciendo las cosas bien, podemos ver que está en el puesto 3000 de CoinMarketCap, pues se puede ir listando en exchange, que se dé a conocer y nosotros estamos entrando en un momento muy temprano en el que todavía el resto de inversores ni lo conocen. Y hasta aquí el vídeo de hoy en el que quería enseñar por qué pienso que 2025 va a ser un año histórico en el sector cripto, que todavía estamos en un momento muy incipiente y que si nos encerramos durante unos meses y nos ponemos a aprender y a seguir este mercado, nos podemos encontrar con oportunidades increíbles que realmente nos pueden hacer ganar mucho dinero, nos pueden hacer crecer nuestro patrimonio si lo hacemos bien. No digo que sea fácil, hay que hacerlo bien, hay que aprender, hay que dedicarle tiempo y literalmente un ciclo alcista de criptomonedas y de Bitcoin puede cambiar muchas vidas y lo decimos por experiencia. Así que quiero recordar también que si quieres empezar a aprender en este sector desde cero, queda poquito para el 12 de enero para empezar ese reto. Aprovecha 2025, el año cripto más rentable, en el que vamos a enseñar en una serie de clases gratuitas cómo empezar a invertir de manera segura y rentable desde cero, literalmente, para que todos vosotros, después de nuestros años de experiencia formando a miles y miles de personas, podáis aprovecharlo desde ya y disfrutéis de este 2025 junto a nosotros. Dicho esto, si el vídeo ha gustado, podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes y además nos ayudáis muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo descentralizado.